Hola a todos y bienvenidos a una nueva temporada de Cómo conocía nuestro cloud, el podcast decano de Google Cloud en castellano. Hace unos pocos días tuvo lugar en San Francisco el evento más importante sobre Google Cloud, el Next. Y claro, nosotros no podíamos perdernos este evento. Y para mejorar aún más la cobertura, hemos enviado a parte del equipo de Goodly a San Francisco. Hoy vamos a ver los principales avances en cuanto a inteligencia artificial generativa que se han contado en el evento, que ya adelantamos que fue mucha parte de él. A mi lado, como siempre, está el gran Óscar Ferrer, que asistió al evento. Hola, Óscar. Hola Tomás, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya has recuperado? Ya he recuperado más o menos, sí, todavía me falta un poquito de horas de sueño, pero ya casi. Pues ahora vamos a empezar a hablar del tema. Yo soy Tomás Calleja, esto es Cómo conocía nuestro cloud. Dentro intro y empezamos. Estás escuchando Cómo conocía nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Bueno, pues vamos a empezar de todo. Vamos a empezar a hablar. Lo primero de todo, ¿qué tal la experiencia de ir al Next? Bueno, pues la verdad es que la experiencia ha sido muy gratificante, muy buena. Yo no había asistido a un evento de estas. A eventos he asistido a muchos, como podéis imaginar, pero a un evento de estas magnitudes nunca había ido. Para que os hagáis una idea, el cálculo era que había unos 20.000 asistentes a este evento. O sea, imaginaos, es como ir a un concierto, pero donde se habla de Google Cloud. Es una brutalidad. Y además, en Estados Unidos, donde ya conocemos todos que allí se hace todo a lo grande con las dimensiones y demás, pues la verdad es que impresiona ir allí, impresiona ver las salas de conferencia tan enormes, especialmente las de la keynote, que es como una sala de conciertos gigante, y ver a tantísima gente hablando de Google Cloud. La verdad es que, y luego también incluso desvirtualizar a gente, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver por Mita pues a gente, a los evangelistas de Google o a Tomás Julián o a Pichai y demás, pues verles allí en persona también hace gracia, ¿no? Desvirtualizar esas caras. Sí, no sé si tuviste ocasión de hablar con Pichai y recomendarle el podcast para que nos escuche más, ¿no? Que yo creo que algún episodio se habrá escuchado, pero Estuve a punto de acercarme a ver, pero tuve miedo de la seguridad que había alrededor. claro, fuiste con más gente de Paradigma al evento. Queremos pedirle aquí a Navi que se recupere pronto del jet lag que iba a venir al programa, pero al final no ha podido estar. Sí, efectivamente, estuvimos con Navi, estuvimos con Maca también. La verdad es que también un placer viajar con ellos, que ya más que compañeros son amigos. Y pues sí, Navi, el pobre iba a venir, pero el jet lag le está pasando factura, no termina de recuperarse. Así que bueno, aquí estoy yo para contaros un poco cómo fue todo. Genial, queremos asegurar que en esta temporada va a haber mucho Andrés Navidad, que nadie se preocupe, pero bueno, en este primero no le vamos a tener aquí. O bueno, para empezar a hablar del Next, para ir entrando un poco en materia, ¿cuál fue tu sesión favorita? De todas las sesiones a las que fuiste en estos 3 días, ¿cuál te gustó más? Pues bueno, la keynote por supuesto, pero yo esa la saco de la ecuación, ¿no? Porque bueno, es la keynote, la voy a apartar, ¿no? Y me voy a ir a una un poco más individual. A mí de las que más me gustaron fue el de la integración de IA generativa, como no, con API. Me pareció de las más interesantes. Fue una charla que dio una persona de Google, y nos habló justo de muy modo demo, ¿no? Muy modo caso de uso con demo, de cómo integrar, bueno, de cómo están integrando toda la parte de generación de APIs, consulta de APIs, generación incluso de aplicaciones tipo chatbot basadas en APIs, todo ello integrando los LLMs con API. Me parece un poco mágico, de hecho, es algo que me he traído un montón de listas para probar cosas, me gustaría probarlo, a ver si es tan mágico como parecía, pero tenía muy buena pinta, la verdad.
Claro, ahora que hablas de la IA generativa, desde fuera el evento, aquí los que lo seguimos, bueno, es un evento que era en San Francisco, pero estaban disponibles las charlas, se podían seguir las keynote. Parecía que todo, absolutamente todo era IA generativa. Fue tan así, estando ahí como se ha visto desde fuera. Pues la verdad es que sí. Ya lo adelantábamos, ¿eh? Antes de ir ya dijimos, van a hablar mucho de IA generativa, incluso más de lo que nos gustaría. Y efectivamente hablaron mucho de IA generativa. Lo que sí que no me esperaba es que, por ejemplo, la keynote fuera única y exclusivamente de IA generativa. Eso sí que me explotó la cabeza porque hablaron de hardware para IA generativa, de Vertex o todos los productos nuevos alrededor de la plataforma Vertex para IA generativa y de productos de consumo para IA generativa como Duet AI, o interacciones con Workspace, ¿no? Entonces fue todo IA generativa. Al final dejaron una pequeña parte para seguridad, que salió el CEO de Mandiant hablando, pero fue todo única y exclusivamente IA generativa. Y el resto de charlas a las que fuimos, la inmensa mayoría, un porcentaje altísimo, en todas tenían un mensaje de IA generativa, incluso aunque el título de la charla fuera despliega tus APIs con API, por poner un ejemplo, pues te iban a contar cómo desplegar los APIs con API, pero te iban a meter alguna parte de IA generativa. Entonces, olía a que había ahí un mandato de, oye, este año hay que meter IA generativa por todos lados, entonces la keynote fue basada casi exclusivamente en IA generativa y luego todas las charlas tenían alguna pinceladita de IA generativa. No sé si te Así que sí, acuerdas, IA generativa. antes en un episodio, ¿no? De antes del verano que estábamos hablando de IA generativa, estamos diciendo ya un poco como que ChatGPT le pilló un poco a pie cambiado a Google, pero que estaba despertando, ¿no? Y que iba a mostrar cosas. Pues yo creo que esto empieza a ser ya todo ese esfuerzo, ¿no? Todo ese acelerón o boost que han debido pegar para productivizar y sacar un poco pecho de todo lo que llevaban trabajando, que nadie lo duda. Creo que se ha empezado a ver los frutos. Pero sí, fue una barbaridad. Incluso la developer keynote fue 100% IA generativa. Sí, porque fíjate que hablaron en la Developer Keynote, la puesta en escena fue muy bonita porque fue una actuación musical que hicieron con gente, con Googlers. Entonces fue una actuación musical con una letra cantada basado en Legacyland. Entonces era todo hablar de cómo modernizar aplicaciones Legacy y demás. Y mucho de la mano de modernizarlas de manera muy sencilla utilizando generadores de código con IA generativa, nuevos APIs con IA generativa. También, pues como os decía, al final incluso hablar de modernización de aplicaciones le metían ese toque, ese sabor IA generativa. Así que sí, muy IA generativa todo y como decías, yo creo que es el despertar, ¿no? Del gigante del que hablábamos y estos son los frutos. Y caray, se ha despertado, ¿no? Luego podemos dividir un poco la IA generativa como en dos grandes bloques, ¿no? Por un lado está la que usan los productos y por otro lado está la que nos va a hacer la vida más fácil cuando interactuamos con Google Cloud, que lo han ya, bueno, con Google Cloud o con el ecosistema de Google, porque no es solo Google Cloud, que es Due AI. ¿Es tan revolucionario, como dicen? ¿Cuál es Ay, tu impresión? pues a falta de probarlo, ¿vale? Que es otra de las tareas con las que me he venido, a ver cómo conseguir una licencia para probarla. Las demos son bastante impresionantes. Está todo enfocado a la productividad. O sea, Google, mi sensación fue que todo lo que están sacando de IA generativa está enfocado a mejorar la productividad. Incluso tanto en Duet AI, que de por sí es una herramienta para mejorar la productividad, como otros servicios más propios de IA generativa, ¿no? Pero en el caso de Duet AI, lo que están haciendo es integrar absolutamente todos los servicios de Google Cloud, todos, con Duet AI, tanto si estás desarrollando infra, como si estás desarrollando servicios, como si estás desarrollando cualquier otra cosa, una base de datos con SQL, en todos están viendo cómo meter Duet AI para mejorar la productividad del desarrollador, ¿no? En API lo que os he dicho, cómo meter Duet AI para tú poderle decir, oye, necesito crear un nuevo endpoint con estas características. Y él automáticamente, basando en el OAS, en el Open API Specification que ya tiene,
es capaz de inferir ese nuevo endpoint, con qué parámetros los tiene que generar, si tiene alguna parte de autenticación la incluye en la definición del YAML, el naming lo mantiene perfectamente, o sea, te hace muy sencillo crear un nuevo endpoint, ¿no? Igual para consumir, ¿no? Si quieres preguntar de, oye, ¿cómo puedo conseguir esta información? ¿No? Pues si hablando con lenguaje natural en Duet AI te permite, te da una respuesta, te dice a qué endpoint y con qué parámetros los tiene que llamar. Pero si nos vamos a otros casos como BigQuery o una base de datos, Duet AI te va a ayudar a hacer SQLs con lenguaje natural, ¿no? Ya no tienes que andar buscando en Stack Overflow de, joder, quiero hacer una cross join con no sé qué, no sé cuánto, que ya no me acuerdo cómo era. Pues le puedes decir, oye, necesito cruzar estas dos tablas con este campo de macheo y sacar este tipo de datos. Bueno, pues él te va a generar ya la SQL para Y que hacerlo. decían, y luego hazme una PPT, ¿no? Con todas las preguntas que te he hecho hoy, hazme una presentación con los Sí, grafiquitos y tal. Me gustó está muy bien mucho, porque me gustó está muy bien mucho. porque han metido. Uy, perdona. Pero te iba a decir, está muy bien porque han metido las follow-up questions, o sea que no es simplemente un one shot, que tú le haces una pregunta y te responde, sino que sobre la respuesta que te da, tú le puedes seguir preguntando. De, pues ahora házmelo así. Pues ahora genérame una tabla, una pivot table para esto. Pues ahora no sé qué. Entonces, al final es como tener una conversación, ¿no? Está muy bien. A mí me gustó especialmente la charla sobre Appsit, que es bueno, la plataforma de hacer aplicaciones sin desarrollar, ¿no? De low code o no code que tiene Google Cloud. Que ya de por sí es para gente que no sabe programar, que es arrastrar cajas, pero ya lo hemos cambiado, que ya no necesitan ni arrastrar cajas. O sea, se hacían una aplicación ya hablando y eso se configuraba, te leía la fuente de datos, se entendía todo y era bastante espectacular. Sí, estuvo graciosa, la verdad. Es como el siguiente nivel de low code, ¿no? Que ya va a ser, no sé cómo le van a llamar, pero ya es no code directamente y va a ser aplicaciones, creación de aplicaciones por lenguaje natural. Al final va a ser eso, va a decirle quiero una aplicación con estas características, con estas fuentes de datos y ya está, y te la va a Sí. crear. Sí, vamos, que va a ser como grabar una nota de audio mientras paseas al perro, ¿no? Un poco defines la aplicación bien Sí, y luego te la creas. Es una pasada. Lo quiero ver funcionando y probándolo cuando las cosas no se salga un poco de la demo. Siempre hay que ser un poco escéptico, hay que fliparse, pero ser un poco escéptico, ¿no? El eso yin y el es. yang. Pero bueno. Vale, más cosas. BigQuery sigue siendo el rey, ¿no? A pesar de todo. Sí, de hecho, si de algo hablaron además de IA, yo creo que fue de data, que también pronosticábamos que iba a ir por ahí los tiros, y hablaron mucho de data también orientado a integrarlo o a enriquecer datos con LLMs, ¿no? Aparte del Duet AI, que es lo que hablamos, ahora viene la parte de Google tiene sus modelos fundacionales y ahora vamos a ver cómo todos los servicios de Google pueden atacar esos servicios fundacionales para mejorar el propio servicio, ¿no? Para mejorar los datos de ese servicio. Entonces Cómo sería esto? A ver, un ejemplo. esto sería, por ejemplo, tú tienes BigQuery y tienes una tabla, imagínate en la que tienes todas las reviews de un producto tuyo. Tú eres un retail o un e-commerce y tienes una tabla con las reviews de un producto. E imagínate que tú lo que quieres es enriquecer esa tabla ahora mismo con a lo mejor un resumen de la review y además le quieres añadir el grado de sentimiento que percibes en esa review y le quieres añadir keywords o le quieres añadir cualquier otra cosa, ¿no? Pues automáticamente BigQuery ya tiene una integración con el LM de Google de tal manera que mediante SQL tú le puedes decir, hazme un resumen de esta columna. Y esta columna es la propia review. Y automáticamente dices, hazme un resumen de esta columna y me añades una columna adicional en la tabla en la que venga el resumen de la review. Y además te voy a decir que por ejemplo, puedes decirle, esta review es positiva, esta review es negativa y esta review es neutra. Ahora quiero que me lo extrapoles y que cojas todas las reviews que tengo en esta columna y al lado me pongas otra columna donde me digas si la review es positiva, negativa o neutra. Eso no es algo que antes no se pudiera hacer, se podía hacer. Y de hecho lo hemos hecho, pero de manera programática, llamando al NLP de Google, al API de NLP, o haciendo un modelo de categorización, ¿no? También, por ejemplo, podrías pedirle que te categorice, ¿no? Y tú decirle, mis categorías son estas, ahora categorízame estas reviews. Entonces, es como que todo se convierte mucho más sencillo y mucho más Más rápido, porque rápido. donde antes era
llamar a varios APIs y tú orquestarlos entre medias para enriquecer esos datos, ahora directamente va a ser un SQL que tú llamas al LLM y te va a hacer todo del tirón. Entonces, es increíble lo que vas a ganar. Y estamos hablando que lo puede hacer incluso alguien de negocio, ¿no? Antes de preparar los datos. De aquí, pues me gustaría ver, clasifícame del 1 al 10 como de probable es que el cliente de esta review se vaya, ¿no? Pasándole unos ejemplos, como esta persona está muy enfadada, sé que se va a ir, o cualquier ejemplo, ¿no? A lo mejor no Sí. es lo mejor, pero que es como más rápido y más flexible. Abre mucho campo a los analistas de datos, por ejemplo, que su misión es interpretar esos datos, ¿no? Son como van a ser nuevas herramientas para ellos. Es verdad que, no nos engañemos, hay una disciplina que todos ya nos ha sonado, que es el prompt engineering, y entonces esta gente va a tener que capacitarse para tener esas skills, ¿vale? Pero es verdad que yo considero que es mucho más sencillo capacitarse para tener esas skills que lo que era antes programar, ¿no? Que un analista de datos sepa programar y invocar APIs y trabajar con APIs, mucho más complicado que aprender a hacer prompts, ¿no? De manera correcta. Entonces yo creo que va a facilitar mucho la vida a muchos roles. Claro. Y luego, sí, por hablar de otro tema, también, por ejemplo, infraestructura, se centró también, ¿no? Como has comentado antes, en inteligencia artificial, porque nuevas máquinas, ¿no? Sí, en Infra han sacado una nueva versión de TPUs, ¿vale? Y además van a meter, o sea, salió el CEO de Nvidia a hablar, también porque van a hacer un uso, o sea, como que no quedó muy claro, muy específico en qué iba a consistir la colaboración y la relación, pero desde luego el hecho de que en la keynote saliese con Julián el CEO de Nvidia significa que hay una estrecha colaboración de Nvidia y Google para todo el tema de GPUs, ¿no? De Nvidia, el uso de GPUs. Sí, de hecho, Entonces yo creo muchas que de ahí las nos... GPUs de Nvidia han llegado antes a Google Cloud, ¿no? No tanto como exclusividad, pero llega antes y... Sí, hace mucho Sí, hincapié sí, Google sí. también en nosotros, no solo tenemos Nvidia, sino que también tenemos nuestras propias TPUs y que no es que sea una mejor que la otra, bueno, dependerá del caso, ¿no? Pero es un poco que la carrera esta no solo va a ganar el mejor, sino va a ganar el que pueda escalar y ofrezca al final mejor precio, ¿no? Porque no... Sí. Hay muchas POC de IA generativa que dicen, guau, funciona genial, pero luego cuando haces números para muchos casos de uso no salen las cuentas, ¿no? Sí. Y yo creo que en relación a esta parte de infra, aunque no es propiamente infra, pero sí que presentaron GK Enterprise y lo enfocaron muy orientado a hacer escalado horizontal teniendo en cuenta TPUs y GPUs. Muy orientado a todos estos nuevos modelos, poder entrenarlos, utilizarlos y explotarlos con GKE. Y para eso están, yo creo que han metido esta versión de Enterprise ya con escalado de TPUs y GPUs. Entonces, yo creo que los tiros van a ir por ahí. Claro, porque siempre, o sea, normalmente cuando hablamos de estos grandes modelos de lenguaje, ¿no? Los LLM, siempre decimos que son muy complicados, muy costosos de entrenar, ¿no? Que no es algo que puedas ejecutar pruebas libremente. Yo lo comparo siempre a lanzar un cohete. O sea, sí, una empresa grande puede lanzar muchos cohetes, pero no se lanzan a la ligera, ¿no? Exige una Claro. preparación, un ver, que vamos a medir, que vamos a aprender y qué resultados queremos. Pues eso es igual, siempre decimos que no va a haber muchas empresas que lo hagan, pero sí va a haber empresas que lo hagan y que necesiten muchísima infraestructura para poder hacer estas pruebas, tanto a lo mejor como un entrenamiento como fine tuning, ¿no? Que es entrenar las últimas capas de los modelos. Sí, eso es. De hecho, es un poco off topic, pero los que seguís un poco la bolsa habréis visto cómo Nvidia ha despegado y gran parte de de ese despegue que ha tenido es porque se espera que durante los próximos meses o año, 2 años, el uso de hardware específico para entrenamiento de IA sea exponencial. Y de ahí que ahora su valoración en bolsa sea una barbaridad. No es recomendación de compra, ni de venta, ni de mantener, ya sabes. Efectivamente. Ya está cara para comprarla, o sea que ya Ya, llegamos tarde. eso nunca se sabe. No damos recomendaciones aquí de bolsa. De cloud sí, pero de bolsa todavía no. Tenemos que hacer un spin-off. ¿Cómo conocía nuestro dividendo o algo así? Ya. Totalmente, sí, sí. Vale, APG, que es otro de, bueno, que nosotros tenemos marcado como uno de los productos
productos clave de Google y que realmente las empresas más nos van a demandar a nosotros para ayudarles es API, el gestor de APIs, ¿no? Y grabamos 2 episodios la temporada pasada con Noé súper interesantes. Y aquí han estado hablando de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Cómo puede ayudar, porque una API no deja de ser una interfaz para comunicarse. Si metemos aquí la Mm. inteligencia artificial, pues ya os estáis imaginando, ¿no? Las cosas que se pueden hacer. ¿No se carga esto Dialogflow? Te dejo ahí la pregunta, que es un poco el chatbot Uf, tradicional. es una buena pregunta que yo creo que da para un episodio, pero te digo mi visión rápida. Eh, yo creo que Dialogflow va a seguir existiendo porque hay una parte transaccional y determinista que todavía no te consiguen dar los LLMs, ¿no? Entonces yo creo que Dialogflow esa parte la va a seguir manteniendo. Ahora bien, creo que la frontera de los chatbots entre LLMs y chatbots transaccionales se va a difuminar muchísimo. En la demo de API, por ejemplo, nos enseñaron cómo se podía crear un chatbot directamente por lenguaje natural, diciéndole, aquí tienes el catálogo de API de las APIs. El ejemplo era, eres una empresa de café que vende café online. Aquí tienes el catálogo de API con los proxies, ¿de acuerdo? Ahora quiero que seas un chatbot que vende café por internet de la marca Acme. Adelante. Se creaba automáticamente una interfaz con una extensión. Me llamó la atención, en este caso utilizaron ChatGPT porque todavía no es compatible con BART y ¡Ah, utilizaron amigo! ChatGPT. Ahí tuvieron que irse al otro lado. Crearon una extensión con ChatGPT y entonces automáticamente ChatGPT se abrió un chatbot y tú al chatbot ya directamente le puedes decir, hola, ¿qué tipos de cafés tenías? Automáticamente, a través del LM, era capaz de identificar qué API tenía que llamar para recoger el catálogo de productos de café, cogía el JSON y en lenguaje natural le devolvía, pues los productos que yo tengo a disposición son estos y se los mostraba. Y luego decía, vale, pues quiero 1 kilo de café de Arabia, ¿vale? Tostado no sé cuánto. Y el LM cogía y decía, vale, que quiero ordenar, pues voy a buscar el endpoint que se hace para compra. Era capaz de interpretarlo, de entender qué parámetros necesitaba de entrada y de coger los parámetros que le había pasado de quiero 1 kilo de café de este tipo y llamar al API. Entonces, claro, dices, vale, y entonces ¿para qué Dialogflow si me lo va a hacer solo, ¿no? Sí, yo ahí tengo mi idea, que como has dicho, hagamos un episodio especial de eso, pero creo que Dialogflow se va a transformar un poco a gestor, ¿no? Y una especie de orquestador y... Porque claro, en el Sí. momento, para este caso de uso de cafés, seguramente te lo soporte, pero la vida real luego cuando no vas a una demo se complica y seguramente vaya Dialogflow si no está yendo ya, sin hacer mucho spoiler del capítulo, a eso, ¿no? Al más control, más enterprise grade de lo que es un chatbot si realmente le quieres meter transacciones, un Sí. poco lo que hablábamos. De hecho, después de la charla que hay turno de preguntas, muchos preguntaron de, vale, eso está muy bien porque tengo un catálogo muy reducido con unos endpoints. ¿Esto funciona igual de bien si yo le meto un catálogo de 500 endpoints donde además igual uno se llama order y otro se llama purchase, ¿no? Entonces es capaz de tener ese grano fino. Y ahí la respuesta fue un poco, estamos trabajando en ello, ¿vale? O sea, que realmente, como decimos, pues todavía está incipiente y hay que ver. Yo creo que, como dices, Dialogflow lo que va a pasar es que se va a hibridar mucho. Entonces va a tener, lo que va a facilitar, que de hecho ya lo estamos viendo, ¿no? Va a facilitar el uso de LLMs para que tú puedas tener flujos mixtos, donde una parte sea transaccional y otra parte sea alimentada por LLMs, y todo eso coordinable. Como tú dices, va a ser un poco orquestado de esa parte. Sí, luego, ojo, esto es interesante porque las primeras beneficiadas son las empresas que han ido a un enfoque API First, que tienen los Swagger completamente definidos, bien documentados. Todo eso es lo que decimos, ¿no? Las buenas prácticas. Pues tener un buen Swagger es un buen documento que te va a poder leer estos modelos LLM y lo van a funcionar bien. Si tienes order, purchase, compras, todo mezclado en distintos idiomas y esto pues le va a costar más a los ingenieros de Google trabajar en ello, ¿no? Que si realmente has ido siguiendo las buenas prácticas y estás con Sí. todo.
utilizado. Totalmente. Muy bien. Bueno, para ir terminando este primer episodio del Next, ¿qué es lo que más te ha sorprendido del evento? Pues a ver, lo que más me ha sorprendido, fíjate, no es nada del ámbito técnico, porque además al final nos solíamos gran parte de las cosas, ¿no? Pero ha sido un poco la organización del evento a nivel de gestión de tantísima gente. Yo, además acostumbrado a los eventos de aquí, me esperaba colas grandes, me esperaba muchas esperas, me esperaba hacer cola por todo. Y mi sorpresa ha sido que no he tenido que hacer cola por nada. O sea, estaba como muy bien gestionada esa parte. Había muchísima gente ayudando. Me llamó mucha atención también que la gente no estaba solo en el propio Moscone Center, sino que estaba en las manzanas de alrededor. O sea, tú una vez ya te ibas acercando y estabas a 1 kilómetro del centro de convención, ya había gente con camisetas de Google indicándote o resolviéndote dudas a 1 kilómetro del sitio, Es un poco por como un todas las partido de fútbol, calles. ¿no? Cuando hay la final de la Copa del Rey, ¿no? En alguna ciudad Sí, que sí, vas por cerca ya del estadio y ya empiezas a ver en el metro, ¿no? En el aeropuerto, empiezas a ver ya gente total. forofos. Claro, y ahí estarían pues Sí, sí, todos sí. los- Y luego a nivel ya no de evento, pero a nivel general, me llamó mucha atención ver publicidad de Google por las marquesinas de los autobuses, de ver publicidad de GitLab, pues eso, en una pared de repente un banner de publicidad de GitLab con DevSecOps, pues llama mucha atención, ¿no? Ese tipo de publicidad tecnológica tan de nicho en una ciudad tan grande como San Francisco. Claro, al final y al cabo, sí, lo típico de San Francisco estos días es Silicon Valley, ¿no? Es la tecnología, es un poco como las yemas de Santa Teresa de ahí. Sí, totalmente. Te traes un poquito de Google Cloud para casa. Vale, bueno, pues vamos a ir terminando este episodio. En el siguiente, que ya estará Navi, hablaremos de todo lo que no ha sido inteligencia artificial generativa, que ha sido bastante. No sé si quieres dejar alguna frase un poco que valga de cebo, ¿no? Para Sí, nuestros oyentes. pues sí, porque es verdad que ha habido cosas, es verdad que ha habido cosas que han pasado un poco desapercibidas, pero yo creo que hay un gran anuncio que se llama BigQuery Studio, que hay que dedicarle un tiempo importante a analizarlo, que creo que va a ser un gran cambio en BigQuery. Y luego también ha habido temitas en la parte de networking también, muy orientado a gestión multicloud y demás, de la que antes Google hablaba mucho y en este evento ha pasado un poco desapercibido, pero sigue teniendo ahí, ha habido un par de anuncios de temas multicloud también interesantes. Genial, pues tengo muchas ganas del siguiente episodio también. Y nada, pues aquí nos despedimos. Muchísimas gracias a ti, Oscar, por estar siempre aquí conmigo al lado y a todos los oyentes por acompañarnos en esta cuarta temporada. Muy bien, pues nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.